¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura y para conducir este programa, como es costumbre, está conmigo Frida Urbina. Frida, hola Frida, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí ya listos para el día de Listos hoy. para en Muchas vivo gracias. porque pues es el Día del El Día Maestro del Maestro. y Ujú. pues es una profesión que ha estado muy cerca de ti en muchísimos aspectos, desde Sí, familia hasta personalmente. sí. Y de alguna forma pues igual, o sea, nosotros, en mi caso quiero hablar por mí, pues hemos aprendido muchísimo gracias a todo lo que nos enseñas programa a programa. Gracias, ahí estamos, sí. Bueno, ahí sí hago como que el comercial de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. El primer ancestro que estuvo al frente de un grupo fue en el año de 1870, Wow. mi bisabuelo Tiburcio Montejo. Sí, 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 sí. Y de ahí hasta el día de hoy siempre ha habido una persona de la familia dando clases. Claro. Desde que mi mamá fue 57 años profesora en el magisterio, en el CENTE, 57 años en primaria. Ajá. Yo en la UNAM, mi hermano Eric también en la UNAM, y en diferentes espacios, primos, primas, que han sido también profesores. Y aparte la capacidad de cátedra que tienes, Andy, Gracias. la capacidad de transmisión de información. Ujú. Yo puedo decir que has sido un mentor para mí en muchos Gracias, aspectos gracias, de mi Frida. vida durante muchos años, entonces eres un gran profesor. Gracias, Frida. Ya, Eres ya nuestro no me digas maestro Jedi. nada. Ya no me digas. Este, Es muy sincero por el día que es. gracias, Frida, sí. Hoy vamos a hacer un episodio que es del Estadio Olímpico, Andy. Estadio Olímpico Y Universitario, sí. justamente este episodio siempre ha sido nuestro némesis. Siempre hay un problema con este episodio. Esta es la Ya, tercera vez que vamos a trabajarlo. La primera vez el audio no funcionaba, la segunda vez creo que fue algo de la imagen. Estábamos confiándonos, ahorita nos está fallando el link. sí, una Este llanta. episodio es nuestro episodio maldito. No, no maldito, ¿No, pero verdad? sí. No, sí ha Bueno, sido un pero sí poquito tiene complejo. como un detalle este episodio en Sí, particular, este tema. sí. Ya lo mandamos, o sea que vamos a ver si ahorita ya Ahí empezamos. vamos. Sí, sí, sí. Pues ya Entonces, ojalá se logre al fin por completo este episodio. ojalá. Y lo vamos a hacer que sí que se logre bien. Sí, 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 Bien, sí. pues este Estadio Olímpico Universitario, ¿por qué vamos a esto, no? La verdad es que, por un lado, la arquitectura mexicana siempre ha tenido exponentes, grandes exponentes, ¿no? Y Ujú. van desde nuestros ancestros Sí, hasta hoy día, ¿no? La arquitectura mexicana ha sido muy interesante. Y en este caso, pues se mezcla la arquitectura en un espacio desarrollado para la formación de la sociedad, para la evolución de una actividad tan especial como son los deportes, ¿no? ujú, Que impactan total y absolutamente en los seres humanos, que también tiene una mezcla de entretenimiento, tiene una mezcla de diversión, pero tiene muchas cosas, ¿no? claro. Que todas se distinguen en la amplísima gama de, Ujú. de, de emociones y de sentimientos y de reacciones que tiene el ser humano. Entonces el Estadio Olímpico está, así como alguna vez construyeron por ahí una pirámide nuestros ancestros, pues un día construyeron un estadio para los deportes, así como hicieron el juego de pelota. Claro, sí, Así sí, es que sí. estás haciendo un espacio en Ujú. donde vas a realizar una actividad que tiene esta condición. Claro, Y no solo aquí en nuestro país, sino pues este aspecto de los deportes, pues es en todo el mundo. sí. Y pues estadios emblemáticos y con estos complementos tan especiales, pues muy pocos en el mundo, ¿no? Y no podría decir Ujú. que se compite contra pocos, ¿no? Sino a algunos que hasta catedrales les dicen del deporte, ¿no? Claro, Y dentro de estos está el de nosotros, el mexicano, sí. el universitario, el que representa al Ujú, pueblo en el que vivimos, ¿no? Que es ujú. ese Estadio Olímpico Universitario. Se le llamó también Estadio Olímpico México 68, en fin, el Estadio de Ciudad Universitaria. Y aquí empezamos con este concepto de orgullo, ¿no? Claro. Ahora, eh, este estadio, desde el diseño, forma parte de lo que fue Ciudad Universitaria, ¿no? Ujú. Era un poco
los años muy especiales del priismo, en que la revolución tenía que ser señalada como el gran detonador de la evolución de nuestro país, y se integra al proyecto de una ciudad universitaria el Estadio Olímpico. ¿En qué año estamos, Andy? Perdón. Estamos hablando de los primeros diseños hasta 1948 más o Ok, menos, ok, hasta ok. que se empieza a construir a partir de 1950. Ok. Ajá. Y, Ahí está la toma aérea de todo el conjunto, sí, vean. Cuando no había todavía Avenida de Insurgentes, apenas llegaba ahí, ujú, terminaba lo que hoy sería más o menos la estación de bomberos de Ciudad Universitaria, hasta sí. ahí llegaba Avenida Universidad, y para construirla, porque Insurgentes nada más llegaba hasta donde está el monumento al restaurante de la Bombilla en San Ángel, hasta ahí Ujú. llegaba, tuvieron que abrir todo eso para arriba para que pudieran pasar los camiones con materiales y todo lo demás, Wow. ¿sí? Ajá. Y una de las Ok. cosas de la época, yo todavía no nacía, pero pues recuerdo mucho a algunas personas que sí participaron, inclusive en la construcción del estadio, que me lo comentaban, ¿no? Sí, De sí, que la sí. gente se quejaba que cómo era posible que un lugar como estos de enseñanza Ujú. estuviera a 13 kilómetros del centro histórico de la ciudad. Los están poniendo muy lejos, ¿no? Están lejísimos, Mm. considerando que el barrio universitario siempre fue algo de lo importante del primer cuadro de la ciudad, ¿no? Porque ahí Ah, ok. estaban todas las escuelas, todas las facultades, ¿no? Las preparatorias, en fin, la mayoría de ellas estaban ahí en el conocido barrio universitario. Entonces saca el barrio universitario del centro histórico, mándalo 13 kilómetros afuera. Entonces, ¿CEU llegó a estar en el centro? Bueno, no sé, las Ah, las escuelas que escuelas. integraron, Ah, sí, ok. sí, Todavía sí. no existía como tal CEU, No, no Ciudad había. Universitaria. Ah, fue hasta que lo mandaron al sur Ajá, y ya fue cuando se empezó a empezaron construir a CEU. integrar, sí. Ah, ok, ok. Wow. Entonces, Ajá. esto es lo especial, pero se está muy lejos, ¿no? Sí. Y ahí, sí hay que decir, es una mezcla otra perspectiva, mira, hacia el lado derecho, Ujú. eh, las facultades, la Biblioteca Nacional con los murales de O'Gorman, el edificio que tenemos a la derecha es el de la Facultad de Filosofía y Letras, la Torre Rectoría, y en la parte final pues se ve el Estadio Olímpico. Wow, qué Bueno, hermoso. entonces fue desarrollado Ujú. con ideas vanguardistas de arquitectura, ¿no? O sea, no fue una cosa improvisada, ¿no? Sino que sí se le invirtió a la funcionalidad, se Ujú. le invierte al diseño, y con algo que me parece que es muy importante, ¿no? Sí. Que se trata en este proyecto de mezclar también el arte plástico mexicano Claro, por dentro de completo. los puntos Ajá. específicamente, ¿no? De las raíces prehispánicas, ¿no? Sí, Hasta los elementos contemporáneos. Ese sí. es el gran proyecto de Ciudad Universitaria, donde está enmarcado precisamente el Estadio Olímpico. Ahora se decía que era un sombrero de charro, se decía que tenía un Ah, sí, diseño es cierto. eh, multi, Ajá. de multiideas, pero la verdad es que para el momento pues era lo más cercano a la vanguardia de los diseños de estadios deportivos, ¿no? La intención principal era que fuera el recinto del deporte de los universitarios, ¿verdad? De no solo de Ah, los universitarios, del del país, ¿no? país. Ok, ok. De hecho, hay que entender ahí que el mural que tenemos de Rivera, ¿no? Sí, 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 Este sí. es la familia, el deporte y la universidad, pero está privilegiando al hablar y decir familia, pues la familia, ¿no? O sea, te dice es Sí. un lugar especial para esto, ¿no? Y qué bueno que sea a través del deporte y el concepto de universidad no solamente eh, como un espacio académico, ¿no? Sino de universalidad, ¿no? ¿Y todavía no se prevía o se podía vislumbrar que venían los Juegos Olímpicos? No, 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 Nada, estaba no, muy lejano todo. no, lejanísimo, Ok, lejanísimo, ¿no? ok. Y bueno, la construcción de Ciudad Universitaria, fíjate, empieza en 1950. Ujú. Se coloca la primera piedra en el estadio el 7 de agosto de ese mismo año de 1950, ¿no? Wow. Y en un tiempo récord, porque el 20 de noviembre de 1952 se inaugura. Ciudad O sea, Universitaria y el tardó dos estadio, años. sí, Ah, ve la velocidad con la que sí, se sí, construyó ese primer circuito sí, y ya vimos la vista panorámica de ahí, sí, ¿no? claro. Que se construye todos estos edificios y poco a poco las escuelas que estaban en el centro histórico se van mudando a Ciudad Universitaria.
Ah, ok. Se van mudando. Y quiero decirte que cuando se abrió Ciudad Universitaria, era una cosa así de, vámonos de día de campo a Ciudad Universitaria. Y todo el Sí, mundo iba, y era un lugar maravilloso. Quizá el entendimiento era como que haberle generado un paseo a la gente de la Ciudad de México, pero no, o sea, mezclaba todo, ¿no? Y ujú, como tal, bueno, abre los brazos y pues esta universidad es el pueblo, ¿no? O sea, sí. qué bueno que puedas venir y estar aquí. Ujú. ¿Y esas universidades eran independientes cuando estaban en el centro de la Ciudad de México y después No, se consolidaron a... no, el que integra el proyecto de Ajá, esta modelo de universidad es Justo Sierra, ¿no? Y en 1910 genera la Universidad Nacional de México, ¿verdad? ujú. Que en 1929 se cambia el nombre a Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, ok, Sí, perfecto. pero ya estábamos Ya aquí. estaba Ujú. la UNAM de alguna forma Sí, consolidada. y sin embargo no quiere decir que la raíz no sea la Real y Pontificia Universidad de México. Ah, ok. Ujú. Es El el antecesor, antecedente el y lo que antecedente. vas entregando, porque la separan de un esquema rectoral, Ok. pero no en su función educativa. Ah, Entonces ok. esto me parece que es importante decir que Sí. sí es la que se funda en 1552, por ahí así. Sí Wow. es la misma universidad, Ok, sí es la perfecto, Andy. misma. ¿Mm? Ahora, la ceremonia de inauguración Ciudad Universitaria del Estadio, pues la lleva el presidente alemán con el rector en aquel tiempo, Luis Garrido Rivas. Ujú. Ujú. Y el proyecto específico, sí, es la Esa es inauguración. la inauguración. Podemos Eh, ver en pantalla la ajá. inauguración. El proyecto Ajá. específico del estadio lo hacen los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas Moro, ¿no? Y vuelvo a decir lo importante que tiene este mural de la universidad, la familia del deporte en México, Ujú. que es una obra en bajo relieve que la vemos cuando pasamos sobre el lado oriente del estadio, o sea, el que da para la Ajá. avenida de los Insurgentes, ¿no? Muestra en distintos planos, ¿no? El arte, ¿no? De hecho, alguien dice que es una pintoescultura que hace el maestro Diego Rivera por Sí, la sí, sí, manera sí. en que es colocado esto, ¿no? Ahí Y lo obviamente se podemos. ven, ahí se ve precisamente Ajá. pues el águila y el cóndor andino, recordando un poco el escudo de la Universidad Nacional, Sí. que es su concepto del latinoamericanismo de nuestra América, ¿no? Ujú. Por un lado, pues sí ves vamos al águila real y al cóndor andino, posados en una nopalera, ¿no? Que bueno, habla mucho de nuestros ritos fundacionales, ¿no? Claro. La familia, mediante tres personas que le dan una paloma como símbolo de la paz a una niña y el deporte, Ujú. mediante a los atletas que están ahí, a un hombre y una mujer en atuendos deportivos, que están encendiendo las antorchas olímpicas. Ahí se ven más o menos, si no, hay que acercarnos y vernos, ¿no? Y esta composición, ¿no? En la parte de abajo se encuentra Quetzalcóatl, ¿no? Sí, 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 sí. Adornando La las serpiente mazorcas de emplumada. maíz, ¿no? Sí, Y qué más que esto, ¿no? La sí. gran visión de Diego para hacer esta mezcla, Ujú. esta actualización, ¿no? De estos símbolos de identidad, ¿no? Sí, De la universidad y del pueblo, y lo que tendrías que hacer la familia a través del deporte, ¿no? claro, completamente, Ujú. Andy. Independientemente que mucho de esta visión, la verdad es que en este momento se ha perdido, que ya el deporte ya no es tan deporte, al menos el que nos presentan, sino lo Mm, llevan al nivel más de espectáculo. Y el deporte, pues es el sí, deporte que practicamos, el amateur, ¿no? El que los fines de semana vamos al fútbol, al béisbol, etcétera, 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 en los equipos de los barrios, en los equipos de las colonias, de las escuelas, ¿no? En donde todavía este es el espíritu que domina, es el espíritu que reina, ¿no? la práctica más local Ajá, sí, y sí, por una intención propia, sí, claro, no por la parte del espectáculo, de la ajá. visión externa. Y como estás diciendo, Ajá, esa es la que cumple la función social, no el espectáculo, ¿no? claro, Ujú, completamente. Sí, ujú. es Sí, cierto. ahí está. Ahora, Ujú. es lo que tenemos que decir, ¿no? Que sí, el Estadio Olímpico ha sido testigo de diferentes competiciones deportivas, independientemente de lo que acabamos de decir, ¿no? Ujú. Eh, eh, Estas han sido tanto deportivas, eventos deportivos nacionales como
continentales o de los espacios de Centroamérica, ¿no? Y mundiales, ¿no? Y Sí, esto me parece definitivamente. que es importante. Y Ujú. todo esto, y el diseño y vamos a llamarle así, el servicio que ha prestado el estadio al país, ¿no? En algún sentido, hacen que el 18 de julio de 2005 fuera declarado Monumento Artístico de la Nación Wow. y el 29 de junio de 2007 fue considerado ya como Patrimonio de la Humanidad por la ONU, ¿no? Entonces, Sí, un tiene las patrimonio dos, cultural. ¿no? El del país Sí, y el y internacional. el internacional de la ONU, ¿no? O sea, no le puedes tocar un pelo. Entonces, si la pirámide de Chichén más o menos construida por el año, pues, el 800, ¿no? Sí, sí, Y sí, ya sí. tenemos como 1200 años, pues así ya en unos 1200 años van a decir el Estadio Olímpico, ahí va a seguir estando, Igualmente. ¿no? Ahí va a seguir estando. Antes del Estadio Olímpico, Andy, ¿existía como algún otro estadio grande en el país que representara? Sí, Nos bueno, dice Fer desde cabina que el sí, el Estadio primero que Nacional. se construyó con una intención un poquito más organizada fue el Estadio Nacional, que estaba donde hoy es el conjunto habitacional Presidente Juárez, ahí en la Avenida Cuauhtémoc, frente del Centro Médico Nacional. ¿Y se quitó, se demolió o algo? Sí, se demolió, inclusive hubo toma de Ah, ok. posesión de presidentes. Luego Ajá. hubo otro estadio por ahí por Chabacano, Ujú. un estadio de fútbol igual Chabacano, y se generaron algunos otros espacios, ¿no? El Parque Calles, el Carranza, donde tenían pistas, sí, ahora hay un súper, dice Nos dice Fer, Fer. en Ajá. el de Chabacano. Y en los 40 se construye el estadio de la Ciudad Deportiva, Ok, aquí en ajá. Insurgentes y Holbein, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. después de ese tamaño, pues ya el Estadio Olímpico El Estadio Universitario. Olímpico Universitario. Ujú, ujú. Ok, perfecto, Andy. Ahora, pero ¿qué más representa el Estadio Olímpico, no? Y entonces aquí es Ujú. donde tenemos que entrarle forzosamente a la relación que tenemos como personas, como seres humanos a esto, ¿no? Claro. Alegrías, tristezas, ilusiones, desencantos, premios, frustraciones, esfuerzo individual, esfuerzo colectivo, ¿qué más representa, no? El mundo catártico en sí, o sea, por Total. completo, todo lo que necesita expresar el ser humano en todos los ámbitos, Ajá. desde alegrías hasta tristezas. Sí, y la manera en que como seres humanos nos involucramos inclusive con estos espacios que representan algún concepto material para nosotros, ¿no? Claro. Y en este caso, pues yo te puedo decir que tenemos uno más o menos cercano, familiar, el hecho de que una persona, Toño Escudero, lo puedo decir, Ujú. Sí. él falleció recientemente y él pidió que parte de las cenizas, pidió que lo cremaran, pero parte de sus cenizas se depositaran ahí en las gradas del estadio. ¿Y eso se puede, Andy? Pues pues nosotros vimos que se hizo, ¿no? Ok. Ajá. ¿Después lo prohibieron? No sé, No. pero No lo prohibieron. no está Nos dice Fer prohibido, pues que no, está no lo prohibieron. permitido. Ajá, Ahí sí. está él, ¿no? O sea, pero quiero entender la escena. O sea, llegaron, él estaba enamorado de ese lugar, de ese espacio, Ajá, y de alguna forma vaciaron sus cenizas en las se gradas. queda ahí. Sí. ¡Wow! Sí, 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 entonces son puntos importantes, ¿no? muy importantes, Sí, pues sí. toda la carga energética que tiene un lugar Ujú. como este. Sí, 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 sí. Ujú. Y bueno, pues es parte de esto, ¿no? Sí, Ahora sí, sí, sí. platicamos un poquito de esto, ¿no? Después de la inauguración que ya vimos, se abre con unos juegos juveniles, ¿no? Ujú. De atletismo, ¿no? Para checar el campo, ¿no? Y la pista, ¿no? Que todavía era de arcilla, Ah, todavía no ok. era de tartano. Entonces Ajá. se abre con eso y un clásico universitario de fútbol americano, ¿no? Pumas contra Poli, ese Ah, año del claro. 52, ¿no? Y Ajá. gana la UNAM 2019 en el último minuto, ¿no? O sea, hasta ahí empieza este rollo, ¿no? Sí, Bien sí, sí, sí. importante. Por ahí creo que tenemos fotos. No, todavía antes de esa.
de la inauguración y de esto. No, y que bueno, ese es realmente lo que se llamó clásico, pero parte del concepto amateurista, de Sí. la cuestión amateur del deporte, ¿no? Un clásico, Ujú. y no lo que hicieron después con llamar clásico a un encuentro de fútbol soccer, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, pues decir, más o menos los encuentros del Politécnico y la universidad son hasta la fecha como 70 y tantos, ¿no? Wow. De los Muy bien. cuales 46 ha ganado la universidad y 27 el Politécnico. Ese es dato de las fuentes, ¿no? Pero el Ajá. detalle es eso, ¿no? Eso es realmente lo que es un clásico, ¿no? Sí, No, sí, sí, no sí. lo que después te dan en llamar para el consumo, ¿no? De lo que es realmente un clásico, ¿no? Sí, me imagino que en el colectivo mexicano, si mencionan un clásico, suelen decir otro tipo de equipos. Sí. Pero en esta parte De más, ajá, donde nace es ahí. es Pumas Politécnico. Una rivalidad deportiva, una Ajá, sí, sí, rivalidad sí. amateur, una rivalidad para algo haces el deporte, para Ujú. exaltar las características, cualidades físicas y mentales de las personas, ¿no? Sí, como se busca que sea una rivalidad sana, Sí, sí. porque la parte del espectáculo suele brindar espacios un poquito más hostiles a veces. Las personas pueden caer Ahorita vamos a en hablar de eso. arrebatos así, Ujú, sí, sí, sí. de fanatismo extremo y se descontrola todo. Sí, sí, todo. Ujú. Ujú. Pues ahí está. Y bueno, a partir de esto, dentro de lo que se le fue a dar, vamos, los séptimos Juegos Centroamericanos se dan ahí, que es la competencia a nivel atlético más viejita que teníamos por acá, en este lado. En 1954, el equipo de los Pumas de la universidad, que se llamaban Estudiantes, hacen su presentación en la liga organizada de fútbol soccer, ¿no? Ujú. De alguna manera hay para los casos de los centroamericanos y lo siguiente que fue los Juegos Panamericanos, se pone un pebetero olímpico, ¿no? Y Ujú. esto pues es importante. Estos Juegos Panamericanos, los segundos Juegos Panamericanos fueron en el mes de marzo de 1955. Y la única medalla que se gana de oro ahí en el estadio fue la Ujú. competición que se le llama la Prueba de las Naciones, que es de equitación. Ok. Ahí se gana, y esa es la primera medalla de oro en un Panamericano por un agente del estadio. Lo que pudiéramos destacar de esto, y bueno, lo digo así como un dato curioso, es que en aquel tiempo vivía Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, Ah, aquí en la sí. Ciudad de México. Y Ah, fue ok. corresponsal de una de deportes de un medio argentino, ¿no? Y esa es una de las fotos que tomó el Che en el Wow, qué Estadio hermoso. Olímpico. Ahí está. La Ok. segunda se me hace más artística. Por Sí. ahí la tenemos, ¿sí? Se me hace un poquito más artística. Ahí está, es un Ah, qué salto, ¿no? precioso, sí, Sí. claro. Y era una de sus cosas. Bueno, lo curioso es eso, que las Sí. tomó el Che ahí en el estadio olímpico de Ciudad Yo creo Universitaria, que un ¿no? dato que no muchos se han de esperar, ¿no No, crees, Andy? pues sí, no. Relacionar el Estadio Olímpico con el Che Guevara. Inclusive hay una foto con su primera esposa, con Hilda Gadea, Ajá. una peruana, una señora peruana con la que Ujú. tiene su primera hija, donde están de día de campo en Ciudad Universitaria. Ah, sí. Sí, sí, Ay, claro. qué padre. Y otra de las vinculaciones es que él apoya la dirección de una tesis profesional para el grado de médico cirujano de unas personas en alergia Guau. y gana un concurso de oposición precisamente para la cátedra de alergia que no llega a ejercer, pero sí tuvo esta relación con la UNAM y especial con el estadio, con esto que estamos viendo, ¿no? ¿Y él tenía mucha cercanía a este ámbito académico? No tanta, no Ah, tanta. ok. Pero bueno, entendía que Ajá. sus conocimientos de médico tenía que seguirlos desarrollando, ¿no? Claro, por Ujú, completo. ujú. Y después vienen una serie de eventos, ¿no? En el año de 1956 y se convierte ya en sede de dos equipos de fútbol de la liga profesional, ¿no? Del América del Atlante, de tres, el América del Atlante y el Necaxa. Ya se pasaron desde el 56 a jugar en Ciudad Universitaria, ¿no?
O Y sea, empiezan, disculpa, Andy. Entonces, ¿un estadio puede tener, o sea, ser sede principal de varios equipos? sí, sí, muchos, Ah, ok. sí, sí, muchos, muchos, Sí, nos dice Fer que que sí. muchos, sí, sí, sí. Ok, sí. Yo, Ajá, yo tengo muchísimas dudas porque no es como mi área no fuerte, es tu quizás área, de el fútbol o así, sí, pero bueno, por si alguien más también tenía esa duda. sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, empiezan a servir a las instalaciones de Ciudad Universitaria para filmar películas. ¡Qué Y una de, padre! Esa sí es mi área, Andy. ándale, sí, y una de las primeras películas se llamó Viva la Juventud, Ajá. de un cantante México-norteamericano, Andy Russell, Resortes y María Victoria, que son estudiantes de la universidad y que luego juegan fútbol americano y cosas de ese tipo. Y pues ahí aparece el Estadio Olímpico y aparecen las instalaciones de la universidad. Sí. Ahora, en el 57 se filma una película de terror en el Ciudad Universitaria ¡Qué que se emocionante! llamó El Escorpión Negro. Debería de ser de culto y básica verla, Pero ¿no? no, es producida por Warner Brothers, o sea, no te creas que fue una cosa Ajá. así nada más al aventón, ¿no? Y ahí aparecen, por ejemplo, hay veces Ahí están podemos ver adentro una del imagen. estadio universitario un tanque y un escorpión, lo que ves ahí al lado derecho es el escorpión, ¿no? Se mandó a hacer un escorpión Sí, la gigante. toma del lado oriente del estadio hacia el poniente, ¿no? Están Sí, por ahí de la yarda 10 por decir algo, ¿no? sí, sí, sí. Donde lo atacan el escorpión y ahí se mueren, ahí termina la película cuando matan a ese escorpión gigante que está ahí. Esa fue la película de terror que tuvimos ahí. Y bueno, otra Ajá. serie de películas, ¿no? Paso a la juventud, Tintán, Ana Berta Lepe, Joaquín Capilla, ¿no? Que también toman parte de las instalaciones universitarias, Sí. incluyendo la alberca y de fondo por ahí aparece el Estadio Olímpico. O alguna otra que se llamó La Locura del Rock, de que es Juan García Esquivel y algunos otros, Evita Muñoz Chachita, ¿no? Es de las que Ay, están, qué padre. ajá, sí, Ajá. que también toman el estadio y pasan cosas de ahí. Y ahí estrena Juan García Esquivel el mejor rock, el rock se llama Goya Universidad, que pocos lo conocen, ¿no? Pocos lo siguen oyendo, que Juan García Esquivel, un estupendo arreglista Sí, sí, y sí, sí. músico mexicano, Sí, definitivamente inclusive sí. con éxitos y reconocimiento en los Estados Unidos, Por y mucho. tocando música de ritmos más de los americanos que de los mexicanos, pero siempre muy bien Juan García Esquivel. Pues todo esto se filma ahí, ¿no? Era como la novedad CEU, novedad del Ajá. estadio, y pues ahí está. Ahora, también hay que decir que en el 59 juega Pelé en el Estadio Olímpico. ¡Wow! Y no llevaba Pelé, ni una década de existir, ¿verdad? no llevaba ni una década. El estadio llevaba 7 años. Y Y bueno, juega Pelé, sí, ya era fenómeno Pelé. Sí, sí, era nos dice fenómeno. Fer desde, Ajá. desde cabina que Sí, sí, era ya era fenómeno porque había fenómeno. ganado a los 17 años un campeonato mundial. Y anota goles Pelé ahí, ¿no? Esto me parece Tres que es, golazos o sí, más, sí, 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 tres, sí. ¿verdad? Sí. Ahora, para 1959 también, Cantinflas filma una película ahí en las gradas del estadio. Un Ajá, pedacito de la película Sube y Baja con Tere Velázquez. ajá, La filma ahí en un partido de fútbol americano. Hay tomas de un clásico ahí. ujú. Cantinflas dirigía la porra del Politécnico. Ahí aparece Ay, qué padre. Cantinflas, ¿no? Entonces Ajá, ve todo lo que le daban de espacio al Estadio Olímpico. sí. Y luego para 1963 hay una muy buena noticia para el país, que es cuando se le da la sede olímpica a nuestro país para los Juegos Olímpicos de 1968. Se la gana, fíjate, a Mm, una población francesa, Lyon, en Francia. ok. Se la gana a una norteamericana que era Detroit, Ah, ok. que también los quiso organizar, y a una latinoamericana, Buenos Aires. Se las gana completas. Pero no nos tenemos Ujú, que preocupar porque ni la suma de los votos de estas tres ciudades, ujú. Lyon, Detroit y Buenos Aires, alcanzó el número de votos Que tenía la Ciudad de que tenía México. la Ciudad de México. Ay, qué padre. Ajá, Qué sí, sí, orgullo. sí, sí, claro. Sí. Y bueno, en 1966, toda la actividad que tenía el estadio se interrumpe para hacer la remodelación, para
para los Juegos Olímpicos, los 19º Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, ¿no? Esta, Perdón, Andy. Entonces, en menos de una década tuvieron que remodelar para poder dar la mejor bienvenida para los Juegos Olímpicos. sí, 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 Ok. sí, sí. Y ya incluía la reforma a la pista de cambiarla de arcilla a tartán y Ah, es poner cuando se cosas empiezan a hacer nuevas, ese tipo de cambios. innovaciones tecnológicas, ¿sí? Porque ese tipo de renovaciones actualmente no son tan próximas, ¿verdad? O sea, se suelen tardar más años entre una remodelación de un espacio como un estadio al otro. Pues no te creas, no te creas. Es Sí, decir, sí, son bueno, continuos. para cada Olimpiada hay cosas nuevas, para cada Bueno, mundial sí es hay cierto. cosas nuevas, ¿no? Y se Entonces tiene sí, que trabajar y se sí, tiene claro. que tener en las mejores Sí, condiciones. para funcionalidad de los estadios, ¿no? Sí, Ujú. digo, hay que entenderlo. Ahora, curiosamente, fíjate, Frida, que para decirle adiós para la remodelación, hicieron un evento de unos Juegos Nacionales Ujú. en el estadio, ¿no? Sí. Y me tocó asistir. Ah, a ese ya Sí, fuiste, yo ya Andy. había ido a ver Sí. fútbol, soccer, ¿no? Pero me tocó asistir como participante de unas tablas gimnásticas que ponían por ahí, ¿no? Ay, qué padre. Sí, sí, me O sea, tocó estar en ese... llegaste a practicar un poco gimnasia, Andy. No, no, nunca. No, yo era basquetbolista. Entonces, ¿cómo funcionó el evento, Andy? El evento a Ajá. través de las primarias. Ah, Nos ok, ok, ponían las ok. tablas gimnásticas en las Ajá. primarias y nos llevaron ese día al estadio para hacer las tablas gimnásticas. Pero era algo un poco sencillo que quizás ya después no continuase como tal. Solo No, fue en tu en anécdota esa de la época. primaria. Sí, Ok. y específicamente para este evento, ¿no? Ajá. Me acuerdo que nos pusieron a bailar una canción que se llamaba Crema Batida, que tocaba Herb Alpert y los Tijuana Brass. Ajá. Ahí la bailamos el día que cerraron el Estadio Olímpico, Ay, ¿no? qué padre. Sí, sí, bien, Ajá. bien, bien. Todos estábamos metidos, ¿no? Y realmente la Olimpiada, el resultado, o sea, fuimos bombardeados positivamente por sentir este espíritu olímpico, ¿no? Este espíritu olímpico que, bueno, tuvo después muchas otras cosas, pero bueno, ahí está. ¿Y tienes tu recuerdo, Andy? ¿Grabaste algo de ese día? No, No. bueno, no había nada No había nada, nada, para nada, nada. grabar y cosas, no, Nada, nada, nada. nada en lo absoluto. Pues si Ah, acaso una camarita ahí de fotografías, y pero ya. hasta ahí. Pero Entonces, no. fotografías tampoco, Andy. No, pero pues el recuerdo se El te queda, recuerdo se ¿no? queda. De Ok, estar en esa vibración del estadio en ese momento. ok, ok. Ajá. Bueno, ahora empieza a condicionarse nuevamente pues el espacio inclusive de la ciudad, ¿no? Y se Ujú. genera una cosa que se llamó la Ruta de la Amistad, con estatuas que se regalaban o que se hacían aquí de diferentes países. Ok. Y curiosamente hay una, ¿no? Que está, se llama El Hombre Corriento y es de Germán Cueto, que él estaba en la Academia del Arte. Está justo enfrente precisamente del Estadio Olímpico Universitario y que poco hoy día la vemos por ahí, al lado de la Sí, Ruta de la Amistad, ¿no? sí, Ahí sí, está, sí. hombre corriendo, ¿no? Ok. Y llega después, pues obviamente la inauguración olímpica, después de todo el rollo del movimiento estudiantil y de Tlatelolco, ¿no? Sí. En que, bueno, fue un impacto muy especial, ¿no? Muy especial para la sociedad, para nuestro país, Ujú. el que convergiera, ¿no? Junto con el momento olímpico, ¿no? Y cosa importante, ahí está el desfile de las delegaciones, ¿no? De las delegaciones entrando al Estadio Olímpico, que curiosamente, a diferencia de lo que podemos ver, las delegaciones entraron por el lado contrario donde se iban a desarrollar, o en el sentido contrario con el que se iban a desarrollar los Juegos Olímpicos, ¿no? Las competencias olímpicas, Ah, perdón, ok, ¿no? ok. Entran por el lado donde presentaban, donde estaba el presidente de la República, y ya después se formaban, ¿no? Ok. Y algo que nos impactó, porque muchos lo seguimos a través de la televisión, fue que Sí. de repente se oía una fanfarria y todo el mundo que decía. Y pues eran las fanfarrias olímpicas. La primera Claro. vez en las Olimpiadas de México que se oía una fanfarria para los eventos como las premiaciones o los discursos y las cosas, ¿no? Ay, qué Y padre. bueno, la fanfarria se quedó a partir de que se dio aquí, se quedó. Y ujú, ¿Era algo que se acostumbraba en los no, eventos deportivos? no, no, no. Es algo que nació en México. Nace en México. El Ok. maestro Jiménez Mavará, que es el Ah, compositor de ok. la fanfarria olímpica, y todavía la recuerdas y nos llenamos los oídos con esa estupenda fanfarria.
¿Hay algún pedacito donde que se pueda mencionar de la fanfarria? Se conoce poco pa, una cosa así va. Ok, ok, Sí, bien. perfecto, Andy. Sí, sí, sí. Bravo. La fanfarria olímpica, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de las competencias, ¿no? Algo de lo que Ujú, debemos de platicar es lo de los atletas norteamericanos, Tommy Smith y John Carlos, ujú. suben al podio y levantan el poder del negro, ¿no? El Black Ah, Power. sí. Se levantan, ahí, por ahí tenemos la fotografía, levantan, ahí nos quedamos un ratito, Fer, por favor. Levantan Tommy Smith con el guante en la mano derecha, John Carlos con la mano izquierda, pero lo acompaña, que quedó en segundo lugar, un atleta australiano de nombre Peter Norman, y el escudo que trae arriba, a un lado de la medalla y a un lado de donde está el escudo de su país, Sí. es el de el Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, OPHR, ¿verdad? Ok. En donde iban en contra de todo el racismo que se daba en ese momento. Hay que decirlo, ¿no? Los norteamericanos estaban pasando todavía un momento bien difícil, ¿no? Claro. Entre Martin Luther King, la muerte de Kennedy, después la de Robert Kennedy y todo lo demás, estaban viviendo un momento dificilísimo, ¿no? Y esto pues se consideraba como una gran falta, ¿no? El hecho de que ellos levantaran y que dijeran, aquí estamos los atletas, ahora diríamos afro-norteamericanos, ¿no? Y además rompiendo el récord mundial, y, o sea, una Sí. estupenda. Entonces fue algo que pues nunca se ha visto en los juegos, Y no ¿no? se veía venir. Sí, no. Y es Y parte les, de la lucha por los derechos humanos, ¿no? y les costó la carrera. Les costó la carrera, sobre todo, bueno, Tom Smith y John Carlos tuvieron algunas cosas ahí mínimas, pero sí fueron presionados muchos, ¿no? Hasta bien entrado el siglo ya XXI, les Ajá. ponen un monumento en la Universidad de San José, California, que fue donde estudió precisamente Tommy Smith, ¿no? Y en el caso de Peter Norman, siendo un atleta de alto rendimiento, concursa, da los tiempos para seguir en la Olimpiada de Múnich, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso que hizo acá, no. Y empieza un proceso de deterioro de su vida y muere en condiciones difíciles, Ok. en desgracia, pues Peter Norman a principios del siglo XXI, pero no lo dejaron, a partir de ahí no lo soltaron, pues no lo Ok. soltaron. Le siguieron poniendo el dedo y eso fue muy importante. Este día fue un día 16 de octubre. ¿Y qué crees? Estuvimos ahí en el estadio. Ah, estabas ahí Estaba cuando en el estadio pasó. cuando pasó, sí, sí, sí. Una cosa maravillosa, inenarrable, ¿no? ¿Y Inenarrable, ¿no? qué se sentía en el público? Pues nos sacamos de onda, sí la entendíamos, Black Power, Ah, ok. para nosotros era una cosa positiva para que se viera así, pero no sé, obviamente no se medía la dimensión que iba a tener, ¿no? Una cosa de este tipo, ¿no? Nadie se lo imaginaba. No, O sea, sí, aparte la protesta es ajá. muy ligera. O sea, estás en la vista de todos, pero no Pues es no diría ligera, invasiva. yo diría, ándale, a Ajá, lo es mejor, a lo o que me refiero. violenta, Ajá, ¿no? es a Ajá, lo que me refiero. O sea, que no es invasiva, que yo he visto otro tipo de protestas un poquito más fuertes, ¿no? Como sí, lo que se ha dado cuando entran a museos y avientan pintura a los cuadros. sí, eso sí ya es más. Eso es invasivo. O sea, el mensaje es fuerte, pero su protesta es muy pacifista. Sí. Bueno, total que para no hacerte la historia más larga, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, protesta que eso no se podían ver en los juegos y se queja con la delegación norteamericana. Total que lo sacan a los atletas, ¿no? A Tom Smith y a John Carlos Mm, afuera de aquí, ¿no? sí, Se claro. van al Hotel Sheraton, ¿verdad? Y luego ya Sí. se van, porque ya había terminado su competición, ¿no? Entonces, uno de los puntos especiales es que le dicen al gobierno mexicano, Ujú. expúlsalos del país. ¿Y qué dijo México? No, ellos Ok, son huéspedes distinguidos del país qué bueno, y no qué se van, bueno, y no se van. qué Esa fue bueno. la respuesta Sí, del gobierno mexicano, ¿no? Pero bueno, ve todo lo que pasó por este detalle tan especial, ¿no? por los años me imagino, Sí, la sí. época, todo era un poco más complicado de hablarse
buscar realmente un cambio y que no se fuera juzgado en el proceso o Ajá, que prácticamente les arruinaran la vida. claro. Pero hay una cosa que me parece más importante, ¿Qué pasó, Andy? la valentía. Sí, claro, La porque ellos valentía. sabían, ¿verdad? Ellos sabían que el ¿Iba a in- haber una consecuencia? Yo siento que sí. ¿Y habrán dimensionado la No, consecuencia tan grande? no, no. Yo creo que es el momento, el Ujú. asumir el punto y hasta donde tope, ¿no? Esa es la Wow, valentía, ¿no? claro. Ya lo demás es por mil condiciones, ¿no? Ya, la muerte de Martin Luther King en abril del 68, sí. Sí, Y sí, sí, también la sí. muerte de Robert Kennedy después, en Ah, la campaña sí, presidencial, sí, sí. Sí, se sí, qué vivía fuerte. la guerra de Vietnam, la Sí, Guerra Fría, todas estas cosas, ¿no? No lo dijimos, pero imagínate cómo está ahí cuando empiezan a desfilar las delegaciones, los aplausos y, pues, no sé, la bienvenida a muchos cuando desfila la delegación cubana, ah, sí, ¿no? claro. Teníamos en una alta estima la dignidad que estaban en ese momento Cuba o Sí, cuando desfila Vietnam, ¿no? sí, Tanto sí, el sí, norte sí. como el sur, o cuando desfilan los soviéticos, ¿no? Sí, También de sí, una manera muy especial. definitivamente. El abanderado de la delegación soviética era un ruso que dedicado al levantamiento de pesas, que Ujú. ganó el oro, Ah, Sabotinsky, de apellido Sabotinsky, ¿no? ajá. Y no la traía en el talí, como normalmente, ¿no? Sino en el brazo extendido, 90 grados, la empuñaba con la mano así. No la traía en un talí, sino diciendo acá está la fuerza, chamacos. ¿Qué es un taliandi? Pues donde Disculpa. la puedes, Donde puedes ajá, apoyar el... apoyarte para Ah, ok. ponerla, ¿sí? Ah, ok. Sí, Wow. todos, ay, no, o sea, Sí, pues fue una cosa impresionante, a todos nos pegaba y el momento que vivíamos también aquí en México, bajo las condiciones, no, una cosa impresionante. acaba de pasar algo muy Ajá, fuerte. y todo eso en el estadio se veía, Pues sí, por completo. en el ambiente del estadio, Sí. ¿no? O sea, era un reflejo de lo que pasaba y se Ujú. entendió, ¿eh? O sea, se tuvo que aplaudir lo que se tuvo que aplaudir, chiflar lo que se tuvo que chiflar, Sí, etcétera, ¿no? O sí, sí, sea, sí. sí fue especial, ¿no? Y todo viviéndose en el estadio, ¿no? Ahora, y también hablando de técnica, ¿no? En la parte de atletismo, ¿no? Bob Beamon, ¿no? En un salto maravilloso de 8 metros con 90 centímetros, este, gana la medalla de oro en salto largo. Nada más para tener una idea de esto, el récord olímpico creo lo superó como por 70 centímetros y el mundial como por 50, ¿no? Wow. Y su salto prácticamente duró hasta final del siglo XX, ¿no? En el momento, ¿no? Él no lo creía. Si ves Ah, el ok. corto de la Olimpiada, Sí. lloraba, se tendía al suelo, saludaba a todos. No, fue una cosa impresionante. Y ahí lo vemos, Ajá. en el brinco, en el momento del brinco. Imagínate que para llegar a la distancia, lo que habían puesto para medir, el aparato que habían puesto para medir la distancia del salto, no alcanzó. Lo tuvieron Ah, que tuvieron medir que con cinta Ajá. métrica, Wow. con cinta métrica Así se de rompe un récord. importancia. Sí, no, Sí. qué bárbaro, imagínate. Sí, sí, Sí. sí. Y bueno, otro de los que nos tocó ver ahí también fue el cambio de estilo en el salto de altura de un norteamericano, Dick Fosbury, Ok. el estilo flop, que es brincar de espaldas al, a la, para librar, perdón, la barrita. Sí, es en el que está como Ajá, la plataforma y ahí ellos está. saltan y se doblan. No, Fue... sí se rompió el récord. Ah, ok. Sí, se rompió el récord olímpico, sí, en ese estilo, O ¿no? sea, esos fueron como los dos récords olímpicos más marcados que se vivieron aquí. No, bueno, el récord olímpico de los 100 metros que se bajó de los 10 segundos también, ¿no? Jim Ah, ok. Hines ganó y rompió el récord, ¿no? ¿Y también fue en el Estadio De Olímpico? 200, sí, el 200 metros. La primera vez que Mm. se corría en menos de 10 segundos los 100 metros por parte de los hombres, ¿no? Ah, ok. Los 200 metros también se ganaron, o el salto largo que también, Sí. o el salto de altura, ¿no? O el salto con garrocha, que ahorita Ah, sí. platicamos un poco de eso. Y Sí. bueno, también en el Estadio Olímpico, algunos, bueno, en el salto de garrocha, ¿no? Ujú.
Bob Seagram, norteamericano, ¿no? Que salta 5 metros 35 centímetros, que también tuvieron que ponerle adiciones a los puntos de medición porque estaba Porque no superado, alcanzaba. no alcanzaba, tuvieron que ponerle complementos, ¿no? Wow. Y en el caso de Seagram, que estábamos en el estadio, fue una cosa bien maravillosa. Ajá. Este, ¿Has visto que hoy en la competición el que brinca le pide al público que aplauda y que le dé Ah, cierto sí. ritmo, ¿no? Sí, 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 sí. En aquel tiempo no, ¿Era silencio? te, te pedían que guardar silencio y todo el estadio en silencio. Y como era Wow. noche, el lado donde estaban saltando, que era la parte norte del estadio, apagaban las lámparas del estadio, dejaban nada las de fondo y ponían una iluminación local. Ok. Entonces, ya concentrado el saltador de pértiga, Ujú. se encaminaba y oía todo el estadio los pasos de él. Tap, 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 tap. Y luego de Ajá. repente sí se oía, ¿no? El cómo metía la pértiga y el sonido de la pértiga. Qué hermoso. Y hasta que estaba prácticamente librando Ajá. la vara, Ajá. oías el grito del estadio. Tremendo, maravilloso, Wow. ¿no? Sí, Sí. sí, 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 que eran cosas, bueno, que hoy día ya cambiaron, ¿no? Pero en aquel tiempo eran, el momento cúspide, era ya estaba arriba librando el brinco, ¿no? ¿Y por qué cambiaron, Andy? Pues en este caso también te piden el silencio cuando se están concentrando para correr o te piden el silencio para Ah, otras sí. cosas, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. sí hay que de alguna manera decir que ahorita pues, lo llevan al rollo del espectáculo y yo siento que deberíamos seguir respetando el momento De de ellos, catarsis, ¿no? de No, pero el todo. momento de Ah, de ellos, ellos. de Ah, ok. concentración, ¿no? Claro, sí, claro. De llegar al latido del corazón y cuando dice, cuando sientes hoy el latido del corazón es cuando tienes que arrancar, ¿no? Ahí está el brinco por la espalda, Wow, es qué el flop, le hermoso. dice, Sí, 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 sí. flop. Y es ahí, y es ahí. Una de las características, no se ve en la foto, ¿verdad? Pero él llevaba un tenis de un color, bueno, un zapato de un color y el otro de otro. Uno llevaba blanco y el otro lo llevaba negro. Ah, sí. Sí, se Porque es alcanza a ver un el poquito. rollo que se apoya, cómo se apoyaba, con el que se apoya para brincar. Mm, Bueno, pues eso ya fue más estilo. Bueno, lo de Seagram en el brinco. Otra de las cosas me tocó estar al pendiente de un competidor, ujú. Al Werther, no sé si sea la correcta la pronunciación, que él ganó en disco su cuarta olimpiada, Wow, en lanzamiento de de discos. disco. Ajá. Ganó en Melbourne, ganó en Roma, ganó en Tokio y ganó aquí en México, ¿no? Wow. 4 medallas seguidas en la misma prueba. Y me acuerdo mucho que estábamos sentados nosotros, ¿sabes? Por ahí, por el foso del Steeplechase, y Ujú. llegó un periodista francés que traía una especie así como de listón con los colores de la bandera de Francia. Y Ujú. nos cortaba y se los ponía a dar a todos, ¿no? Ajá. Y en ese momento fue la final de los 400 metros para dama, me parece, libres, ¿no? Ajá. Y corría una francesa, Colette Besson, Ok. y y de repente, pues, que gana Colette, ¿no? Inmediatamente salió por el lado de Pebetero una bandera francesa, ¿no? Para festejar a Colette. Y ya el periodista era el Ajá. señor Larc, Monsieur Larc, ¿no? Ya nada más Ajá. tenía un pedacito de bandera francesa como de 10 centímetros. Bueno, No. nosotros le ayudamos también porque nos Sí. había dado y nos pusimos a levantar la bandera francesa ese día que estuvimos por ahí cuando gana Colette Besson. Me encanta cuando se llega a ese nivel de hermandad, Sí, claro. que se disfruta el deporte de esa forma. Que Sí, sí, sabes que hay una rivalidad y que obviamente buscas ganar, pero que al final del día te alegres por el triunfo del otro. sí, claro. Ujú. Pues ahí está, Colette Besson. Y luego, bueno, de las cosas importantes, Claro. ya para el estadio, no es tanto el estadio, pero bueno, ahí se dio. En 74, ¿no? Manuel Pajarito Andrade diseña el logo del equipo de la UNAM, ¿no? Que es el del equipo deportivo, de los equipos deportivos de la UNAM, que le tiene el fútbol, pero tienes que tenerla en todos. Recientemente murió Ujú. Manuel, ¿no?
y vaya el reconocerle, ¿no? De que gana un concurso el diseño, y estudiante de la Facultad de Filosofía, bueno, había estado en la Facultad de Filosofía y Letras de Manuel, Sí. y que no cobró un centavo por la utilización del logotipo. Y nos lo Ok. encontrábamos ahí en los domingos en el fútbol siempre. ¿Es el logotipo del Puma que Sí, sí, conocemos? ese es el logotipo del Puma, que ahí Ah, debe ok. de estar por ahí también. Ese es el del 68. Ahí está, Ahí pero ¿lo puedes podemos subir? Ahí verlo. están. Esa es la Perfecto. evolución. Ah, es la evolución de cómo fue formándose el Para logotipo de de los la equipos UNAM. deportivos. Ah, ok. Wow. Ujú, ujú. Y Muy bien. luego, bueno, después del logotipo, los Panamericanos de 1975, ¿no? En donde ya habíamos platicado. Carlos Martínez de Anda, ¿no? En los Ujú. 1500 metros. Nos gustó mucho. Está Carlitos Martínez Potosino, si no mal recuerdo. Sí. Nos regalaron por ahí unos boletos para que fuéramos a los eventos de los Juegos Panamericanos. Y los boletos eran de la cabecera sur, ¿no? Arriba, en donde pues no hay nada, ni baños. O sea, muy, muy cortito el espacio, ¿no? Ajá. Y ahí vimos, ¿no? A Carlos Martínez corriendo en la final de los 1500, había corrido en los 800, ¿no? Y en este caso, Carlos, corre excelentemente bien y le ganan por apenas unas milésimas de segundo. No ganó él. No ganó, quedó en segundo. Mm, ok. No ganó y bueno, pues imagínate todo el estadio. ¡Ay! Grite Bueno, y grite. pero una plata se agradece. Sí, claro, Ya, ¿no? si quedó en segundo lugar, Sí, quedó en segundo lugar. está bien. Su merecida plata. Sí, y de repente, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Andy? Que llega, habíamos gritado, nos habíamos desgañitado a favor de Carlos, ¿no? Y, Ajá. y que llega a la tribuna ahí donde estábamos sentados. ¿Dónde estaban ustedes? Sí, Al lado. allí en la cabecera sur, hasta arriba, ¿no? Ajá. Ahí Wow. estaba su mamá. Ahí, Uno pensaría que la familia siempre está en un sitio más pues sí, privilegiado o pero así, en pero este no fue caso ahí así. estaba su mamá de Carlos. Y Ay, él qué llegó con su hermoso. medalla puesta. Ajá. Y entonces era el campeón que llegaba al espacio, ¿no? Sí. Y bueno, se quita la medalla y se la pone a su mamá. Ay, qué hermoso. Sí, ¿no? Qué conmovedor. Y pues nosotros alrededor echándole la porra y los Claro, gritos. claro, Pues claro. era el pueblo que recibe a su campeón, ¿no? Sí. En el estadio, ¿no? Esas son las de energía pura, limpia, sana, ¿no? Que obviamente es reflejo de cuando la competición también es así, ¿no? Claro. Sí, viene, no se nos va a olvidar, ¿no? En el caso de Carlos, ¿no? De que llegó, se la puso a su mamá Ajá. obviamente soltó la lágrima, ¿no? Claro, pues el orgullo, Sí, porque tu hijo está en un momento cumbre de su carrera y a la primera persona que acude para agradecerle ese momento es sí, a ti como su sí. madre. Estaba ella y sí, obviamente algunos miembros de su familia, Ajá. no puedo precisar qué ¿Quiénes eran, ¿no? eran? Ajá. Sí, sí, sí. Pero ahí estábamos y nosotros alrededor, ¿no? Ujú. Como aficionados mexicanos con mucha fuerza, mucha energía y los gritos de México, 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 no, Sí, nos aparte dejaban. México es muy característico por eso. Sí, Es un país que es muy aficionado y que tiene como esta... No, no le tiene miedo a expresar lo que vive en un estadio. no, no. Y Ujú. bueno, también de este mismo Panamericano del 75, Daniel Bautista, cuando llega Daniel Bautista, que lo recibe con una diana a la orquesta, ¿tú crees? Y Daniel Bautista gana el oro ahí en la marcha de los 20 kilómetros y al año siguiente gana el oro en la Olimpiada, ¿no? Ah, ok. Entonces Sí. fue campeón acá en el Panamericano y luego es campeón olímpico, ¿no? Es muy interesante. Ujú. Y a partir de eso, bueno, pues qué más podemos decir del Estadio Olímpico, ¿no? Una noticia muy fea en 1985, ¿no? Que Ujú. por estos irresponsables de los medios y el calentamiento excesivo y la exacerbación de ánimos de los aficionados, ¿no? Hay una tragedia en el túnel 29, ¿no? 10 muertos y 70 y tantos heridos, ¿no? Muerte en el estadio, pero por todo esto que generan alrededor de eso y desde aquel tiempo y Ajá. que pues alguien puede decir que lo siguen generando, ¿no? Me parece que es lo más especial. ¿Y por qué pasó, Andy? O sea,
Pues porque estaba cerrada una puerta, ahí también se les fue la bandera. Los Ah, ok. protocolos de seguridad no son, pero no está generado por otra cosa, sino porque por el es que no son aficionados, ¿no? Sino son fanáticos y Caen la fanáticos, situación en un fanatismo. ¿sí? Y todo por el poderoso caballero que es Don Dinero, ¿no? Ujú. Al año siguiente, el Campeonato Mundial de Fútbol en el 86, ¿no? Que le toca al Estadio Olímpico Universitario también ser sede, precisamente del campeón del mundo, Argentina, ¿no? Ah, Ahí sí, ok. ahí jugó Argentina Jugó Argentina. algunos de sus partidos Y ahí de la fase de grupos y jugó Diego Maradona. podemos ver a Diego Maradona. Así como Sí. jugó Pelé, pues también jugó Diego Maradona. Ay, Pasaron muchos grandes, ya han pasado muchos sí, grandes por el sí, Estadio sí, sí, sí. Olímpico. Sí, sí, sí. Y Ajá. muchos que fueron campeones en diferentes épocas, ¿no? Sí. Y de ahí otro evento hasta el 90, un centroamericano más, ¿no? Ujú. Y algunas coronaciones del equipo de fútbol de Pumas en el Estadio Olímpico en el 91, en el 2004, ¿no? Y en el 2010. Pero lo más importante que tenemos es el 2007, que se convierte en patrimonio cultural Cultural de la nación. de la humanidad. La de la humanidad. Primero de la nación, año anterior, y Ajá. luego Y luego de la de la humanidad. humanidad, Frida, sí. Wow. Y en el 2010 finalmente Puma se corona en Otra Seúl. vez se corona Bueno, en Ciudad Universitaria. ¿cuántas veces se ha coronado? 4, ¿no? 4, 3 o 4, sí. Wow. Pues Pero pues, cuántas. no vayamos a esas, ¿no? Pues, ¿cuántas Ajá. veces se coronaron los equipos de fútbol americano? Es lo que Ah, decíamos, saber sí. separar, ¿no? Saber Ah, ok. separarlo. El deporte contra el deporte, entretenimiento, espectáculo, etcétera, ¿no? Sí, ahorita el reconocimiento que se le está dando o que de alguna forma se mencionó es la parte más cultural, la parte más académica. Lo que le sirve realmente al hombre del deporte, ¿no? Ajá, sí, claro, Ujú. sí, sí, más allá de un entretenimiento más No, un espectáculo, globalizado, sí. este espectáculo un poco más llamativo Ujú. o abismal. Sí, sí, sí. Y hay su diferencia, su Ujú, diferencia. Y ujú. bueno, pues es el Estadio Olímpico, Fred. Pues Ahí tiene está. de todo, Andy. Sí, 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 cómo no. Tiene desde lamentablemente tragedias. Ujú. Sobre eso no sabemos si hay alguna placa conmemorativa que hable sobre los fallecidos de ese día en el túnel. Que yo me acuerdo, no. Y fue como una estampida, o sea, intentaron Sí, salir sí, sí. muchas En el túnel personas murieron, aplastados. aplastados. Ok, ok, pues lamentamos mucho esa parte. Sí, Es algo sí, sí, claro. que acompaña al estadio. Pero también tenemos estas otras partes que brillan mucho el estadio. Sí, ¿Cuántos personajes tan importantes ha visto pasar? sí. El Ajá, sentimiento, la el emoción, sentimiento, sus historias personales. la reacción humana, ¿no? En todos Sí, los sentidos, ¿no? sí, sí, sí. Ujú, ujú. Las celebraciones, Las celebraciones. los momentos de frustración por lo que pasó en el 68. Sí, también. O sea, vivir esa alegría, pero con esa pesadez un poco de la sociedad, de todo lo que había pasado, que había sido un año difícil. Sí, 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 sí. Entonces es un espacio que tiene muchísimos golpes de energía Sí, sí, de todo, y de toda. y Y de de toda todo. la energía, sí, Frida. Sí. Wow, qué interesante. ¿Podríamos decir que es el estadio de México con más historia que trasciende a ese nivel? Desde mi punto de vista, Ujú. sí. Sí, 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 Desde mi punto de vista, sí. sí. Y sigue en pie, eso es lo Y importante va a y seguir en va a pie. seguir en pie. Ujú. Ujú. Es lo que te decía. Perfecto. A lo mejor en 1200 años se va a seguir ahí. Va a estar igual que las pirámides de nuestros ancestros. Ujú. Sería muy interesante ver esa reacción de generaciones futuras Ajá, con respecto a todo lo que se ha construido y más algo tan importante como el Estadio Olímpico. sí. Y ahí se quedó. Sabes que el maestro Rivera murió, ¿no? Pero le hubiera dado la vuelta con frisos o las eco, Wow. con adornar todo el estadio con frisos como el que puso, con paneles como el que puso. Ah, hubiera sido Sí, bellísimo. De pero, por sí su trabajo. ujú, Ujú. pero muere el maestro Rivera. Sin embargo, allá enfrente está del compadre este Siqueiros, ¿no? Siqueiros, Y sí, sí, sí. tantito al lado está O'Gorman y hay Ah, otras sí. cosas también, ¿no? Igual si quisieran tener ese espacio lleno de arte, podrían buscar nuevos talentos o
algo que pudiera como mantener la línea, el estilo, no alterarlo y darle oportunidad a otros artistas nuevos. Pues ahí está el MUCA, ¿no? El Sí. Museo Universitario de Cultura. ¿no? Cultura y arte. ¿Quieres que lo investiguemos, Andy? MUCA. No, bueno, Ajá. nada más el nombre, pero luego lo vemos si quieres. Ok, perfecto, Andy. Ujú. Pues ahí está. Pues ese fue el Estadio Olímpico. Olímpico. Ahora sí pudimos terminarlo, Andy. Terminar, sí. Anuncios parroquiales, Frida. Anuncios parroquiales. Pues recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @AndyJavierCorrea. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Recuerden que si quieren adquirir alguno de sus ejemplares como El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos o Antología teatral Historias del Porfiriato y la Revolución, en la caja de descripción encuentran la guía de compra. No olviden que nos vemos todos los jueves a las 10:30 de la mañana, completamente en vivo en YouTube y Facebook. Y si tienen algún comentario, alguna duda, nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales, les prestamos atención. También no olviden dejarnos su like y suscribirse para poder continuar con este bello proyecto. Así como todos los episodios ya pueden irlos encontrando paulatinamente disponibles en Spotify. ¿Y la próxima semana? La próxima semana, Andy, pues sí va a ser. Margarita Maza de Juárez. Ah, sí, Margarita Maza de Juárez. Ahora sí vamos a abordar a una mujer muy importante. Ajá, sí, bien. Sí, perfecto. Gracias, Frida. Muchas gracias, Andy. a todos. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Ahora sí acabamos. Listo. No nos fue mal, ¿verdad? No, para nada.